Muy buenos días a todos. Eh, Damos la bienvenida a todos los asistentes, señores de práctica, señores estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. En el día de hoy, en noticias como qué está pasando en Colombia, nos vamos a presentar la crónica sobre la reflexión que debemos de hacer en cuanto a lo que se refiere a la reducción de la jornada laboral de trabajo de conformidad con la ley 2101 de este presente año 2021. Inicialmente, pues podríamos decir, antes de darle paso a nuestro ponente, podríamos señalar que la jornada laboral está contemplada dentro del contrato individual de trabajo. Es uno de los requisitos, el horario establecido para el trabajador en Colombia, teniendo este trabajador colombiano una jornada diaria de 8 horas y a la semana de 48 horas. Entonces, en el día de hoy le vamos a dar paso a el doctor Argemiro Álvarez Jiménez, un eh, gran eh, profesional dentro del campo del derecho laboral y la seguridad social. Es conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Además, es miembro activo y hace parte, pues, del Consejo Superior del Colegio de Abogados Colde Social. Es el decano de ese colegio y pues en el día de hoy nos va a acompañar con esta reflexión sobre lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral de acuerdo a la ley 2101. Entonces, eh, agradezco pues a todos estar muy pendiente de esta exposición que les va a capacitar, les va a aclarar y si tienen pues algunas dudas, con el mayor de los gustos, nuestro profesional, eh, nuestro doctor Argemiro nos va o los va a sacar de dudas. Entonces, ya doy paso al doctor que ya se puede conectar. En estos momentos eh, va a ser entrada el doctor Argemiro Álvarez Jiménez, abogado, con magistrado pues de magistrado, como juez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Con una hoja de vida impecable y en estos momentos se encuentra en la redacción de un libro que tiene que ver sobre la seguridad social y el derecho laboral en Colombia. Entonces, pues hago la presentación, doctor Argemiro Álvarez Jiménez, bienvenido sea a esta conferencia. Eh, Tiene el uso de la palabra mi doctor. No ha llegado, así ya está ahí. Doctora Elvira, buenos días a usted por su amable invitación y la doctora Claudia a la Universidad del Sinú. Agradezco, como dije ya, la invitación a este escenario académico y pues no pretendo dar una conferencia muy especializada, sino muy general, dado que pues esta norma es muy reciente y vamos a apoyarnos con la ayuda de unas presentación en PowerPoint con efectos de ir tomando nota de cada uno de los detalles que allí se sugieren. Eh, um, si quiere, empezamos con la presentación, por favor, doctora Elvira, si es tan amable.
para efectos de la calidad de la imagen voy a detener mi video y voy a empezar la charla, si le parece, doctora Elvira, mientras que usted organiza el tema del video. En Colombia se venía con la tendencia de inicios del siglo XX de tener 48 horas semanales, como lo señala el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo. Una de las preguntas que uno se tendrá que hacer inicialmente es, ¿esa reducción de la jornada en Colombia realmente obedece a la necesidad laboral o es a una moda porque en otros continentes ya lo aplican? Y esta pregunta la hago porque muchas veces tratamos de investigar o indagar los motivos por los cuales este tipo de disposiciones nacen a la vida jurídica. Y lo que uno encuentra muchas veces es que el argumento se da que en beneficio del trabajador, por el excesivo proteccionismo del Código Sustantivo de Trabajo. Pero es importante ver nuestra realidad económica para poder determinar si las condiciones están dadas. Encontré un artículo interesante producido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización está compuesta por 38 estados. El objeto de esta organización internacional es coordinar sus políticas económicas y sociales eh, con los países que son socios de la misma. Esta entidad nació en 1961 y está ubicada en París. Y recoge unas consideraciones importantes antes de entrar en materia. Quiero señalarlas. Y parte de si la jornada mensual puede traer beneficios a trabajadores y empleadores. Y señala, la OCDE, señala que en una semana típica un trabajador dependiente de esta organización, de los países afiliados a esta organización, contratado por una jornada completa dedicada de 40.3 horas a la semana a su empleo, en las 2 últimas décadas este promedio ha caído en la mayoría de los países de la organización. Las reducciones más importantes han ocurrido en Chile, Eslovaquia y el Reino Unido, con una caída de unas 2 horas de trabajo habitual a la semana. Entonces vemos, por ejemplo, no es que sea pesimista, pero vemos que los primeros estudios dados por esta organización, y teniendo en cuenta incluso que en Francia, que aquí no la mencioné, en Francia desde 1936, si mal no estoy, ellos ya tienen este tipo de jornadas, digamos, de corta duración. Y vemos cómo las experiencias en estos países han indicado que el nivel de productividad baja. En otros países se ha mirado que dependiendo la época del año o el tipo de actividad económica que desarrollan, mejoran, digamos, la producción y hay más compromiso de los trabajadores. Es decir, todo está por decirse en este tema novedoso para nosotros en Colombia. Siendo así, entramos a la primera flash que tenemos en la pantalla y vemos cómo allí estamos observando cuál es el objetivo de esta ley de acuerdo con la disposición 2101 del 15 de julio de 2021. El objetivo real, reducir la jornada laboral semanal. Entonces surge la pregunta, de acuerdo pues con el título de nuestra charla del día de hoy, es las reflexiones que tenemos que hacer sobre esta disposición. Y la primera nace cuando uno dice reducir la jornada laboral semanal. Entonces uno se pregunta si será necesario. ¿Qué tenemos que plantearnos para poder llegar a esta reflexión? ¿Cuál es nuestro sistema económico? Nuestro sistema productivo, el rural,
de ciudad. Entonces, eso es importante porque no es lo mismo producir en el campo en estos países del tercer mundo como producir en la ciudad. Entonces, en algunos será conveniente realmente reducir la jornada laboral semanal o indiscriminadamente se podrá aplicar esta reducción. Esa es una reflexión que tenemos que hacer. No se disminuye el salario, eso es una ventaja, un beneficio que trae para los trabajadores realmente, porque si bien es cierto, van a tener una jornada mucho más corta, el trabajador se va a beneficiar con ella en el sentido de que va a estar mucho más tiempo con su familia, va a ser menos su desgaste físico por el número de horas trabajadas y la ley le permite y lo protege de mantenerle su salario mínimo legal, en este caso, del ejemplo que estoy dando, y no va a tener ningún tipo de inconvenientes. Ahora, miremoslo desde el punto de vista de las empresas. Aquellas empresas que tienen un músculo económico y que tienen una productividad importante, incluso que se apalancan en sus exportaciones, no solamente viven del comercio interno de su producto, sino que también exportan. Mire, esas empresas muy seguramente tienen la capacidad económica suficiente para disminuir sin ninguna complejidad sus jornadas de trabajo y sostener los salarios que a la fecha se vienen cancelando. La pregunta ya viene para aquellas empresas pequeñas o medianas o llamadas pymes. ¿Hasta qué punto estas empresas podrían sostener estos salarios si su nivel de producción, digamos, está muy atada a su jornada de trabajo? Entre menos, digamos, jornadas de trabajo tenga estas pequeñas empresas, producirán muy seguramente de pronto menos, con una calidad cuestionable y de pronto eso puede llevarlas a un fracaso. O puede hacer que los trabajadores se comprometan mucho más en esforzarse y buscar que estas empresas pequeñas mejoren en el sentido de su producción, en el sentido de mejorar sus equipos de trabajo, tanto mecánicos o electrónicos como la capacidad de sus trabajadores. Vemos como el otro objetivo de la ley fue el de no afectar los derechos adquiridos y garantía de los trabajadores. Bienvenido esto, porque hay que respetar el salario, como ya lo dijimos, que venía siendo observado, recibido por el trabajador. Las vacaciones no tendrían por qué afectarse por el hecho de que yo trabaje menos horas en el día. El salario extra en Navidad es otro ejemplo típico, tampoco tendría por qué recortarse por el hecho de que estoy trabajando menos horas, porque el hecho es que estoy manteniendo el mismo salario. Podemos pasar a la siguiente página de la presentación. Gracias. Perdón un segundito. Bueno, doctora Elvira, tengo al frente de mi pantalla sobre la presentación una limitante visual. No sé si usted la está mirando allá. Bueno, el siguiente lámina a presentar es el impacto de la aplicación de este decreto. Y vemos que uno de los impactos importantes está la reducción de las horas en el tejido económico y la rentabilidad de las empresas, que era algo muy importante que estábamos observando en el diálogo anterior. El siguiente punto en este impacto que identificamos, la empresa se obliga a fortalecer la productividad y es importante. Y generalmente, digamos, la fortaleza que se tiene o que se debe tener debe ser de mayor grado en aquellas empresas pequeñas o medianas que tienen ciertas dificultades para sostener ciertos niveles de salario cuando su productividad no es la conveniente para sostener eso. ¿Se debe mejorar las cualificaciones y las competencias de los trabajadores? Sí, creo que sí se debe
de mejorar la cualificación en el sentido de la preparación para el desempeño de una actividad profesional. Las personas deben de tener mejor desempeño y eso se obtiene con una preparación mayor para poder dar este rendimiento que se exige. Y las competencias de los trabajadores, que es el comportamiento que debe demostrar el trabajador asociados al conocimiento formativo, tanto para el tema de la comunicación, sea verbal o escrita, etcétera, o la interpretación. Seguimos con la lámina duración máxima de la jornada laboral. La jornada laboral de 42 horas a la semana, vemos como la ley 2001 del 15 de julio de 2021 modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que no solo disminuye la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas, sino que ya no hace referencia a la jornada laboral diaria de 8 horas. O sea, la elimina completamente. La jornada laboral máxima queda de la siguiente forma, de acuerdo con esta modificación que acabamos de conversar, del artículo 161 del Código Sustantivo. Doctor, Quiero resumirla. discúlpeme un segundo, doctor, tiene la cámara apagada. Para que haga el favor y la prenda, doc. Usted ahí la Ah, tiene apagada. sí, bueno, perfecto. Decía que íbamos a hacer un pequeño resumen sobre la duración máxima de la jornada de 42 horas y a ello podemos referirnos de la siguiente manera. Primero, desaparece la jornada laboral máxima de 8 horas diarias. La duración máxima la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana, que podrán ser distribuidas de común acuerdo entre el empleador y el trabajador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo en las siguientes excepciones. En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno aquí podrá reglamentar o determinar cuál será el número de horas que se podrá elaborar en este tipo de circunstancias. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar también se excluye de esta pretensión de la disposición que estamos analizando. El empleador y el trabajador podrán acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 6 horas al día y 36 a la semana. En este caso no puede haber lugar al recargo nocturno ni al permiso para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador debe ganar el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado. Tenemos la última observación sobre este título de la duración máxima, que sería en el caso de que el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornada diaria flexible de trabajo, distribuida en un máximo de 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir incluso con el día domingo. Así el número de horas de trabajo podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario. Esa es otra de las novedades que tenemos en cuenta. Cuando el número de horas de trabajo exceda el promedio de 42 horas semanales dentro de la jornada ordinaria, de conformidad con el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo. La siguiente presentación, por favor, doña Elvira, si es tan amable.
Bueno, ya sobre este tema ya lo habíamos comentado en la presentación anterior. Podemos pasar a la siguiente, doña Elvira, qué pena. Perfecto, la siguiente. Gracias, muy amable. Bueno, aquí viene un tema muy interesante, que es a partir de cuándo empieza a aplicarse esta jornada. Permítame un segundito, yo busco aquí una anotación interesante. Sobre ese tema podemos decir que a partir de la vigencia de esta norma, que es julio del año 2021, viene la distribución de cómo vamos a llegar a esas 42 horas semanales. No es, la ley permite que los empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo. eh, es más, para que se entre de manera inmediata a la jornada de las 42 horas. Pero la ley, siendo consciente de que las dificultades que existen desde el punto de vista de productividad o del sector económico donde se encuentran, ha abierto un espacio para que estas jornadas se desarrollen a través de unos periodos o unos ciclos que no afecten, digamos, la economía ni la productividad de las empresas. Y es así como dice lo siguiente. Ah, y lo voy a tratar de resumir. La reducción global de la jornada dice que transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá una hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales. Quiere decir que si estamos en el año 2021 y la vigencia de la ley es el mes de julio de 2021, tenemos que entender que tenemos 2 años de plazo para ir implementando esta nueva jornada, irnos adecuando, como ya lo habíamos dicho inicialmente, ajustando los mecanismos de producción, la capacitación de la gente para que sea acorde con lo que se quiere exigir para poder tener sostenibilidad, en el tiempo. Luego la norma nos sigue dando otro plazo y dice que pasado 3 años, pero que transcurrido 2 años a partir de la entrada de la vigencia de la ley, se reducirá una hora de jornada quedando en 47 horas semanales. Entonces, en el año 2023 tenemos que pensar que vamos a estar en una jornada de 47 horas semanales. Dice luego que pasados 3 años de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá otra hora de la jornada laboral semanal, quedando en 46 horas semanales. Es decir, estamos hablando del periodo del año 2024, ya entramos en ese nivel de horas de la jornada. Como vemos, hay unos espacios importantes, esperemos que nuestras empresas, sobre todo las medianas y las pequeñas, se puedan adaptar a este nuevo sistema de jornada, que no es fácil para estos países, sobre todo en Colombia, con las grandes dificultades que hemos tenido a través de la pandemia, que no solamente pues, se ha disminuido el nivel de producción, sino que se han tenido que cerrar empresas, eh, incluso empresas que a la luz uno podría decir que tenían un buen nivel de producción. La ley sigue sosteniendo que a partir del cuarto año, la entrada en vigencia de la ley se reducirá en 2 horas cada año hasta llegar a los 42 horas semanales, conforme a lo establecido en el artículo segundo de esa misma ley. Es importante entonces entender que, digamos, a partir del año 2026, si mal no estoy, la jornada ordinaria estaría la jornada laboral estaría en 42 horas semanales. Y, insisto, los empleadores que a partir de la fecha voluntariamente decidan aplicar este nuevo régimen,
bien lo podrán hacer con sus empleados, porque seguramente estarán fundados en, en aquellos niveles de productividad que así los respaldan para ellos poder eh, dar este tipo de beneficios prematuramente. Bueno, podemos seguir a la siguiente, por favor. Exacto. Aquí hay un tema interesante. Es muy probable que muchas personas no conozcan esta disposición que se presenta sobre el costado izquierdo, que habla de la ley, cuando la ley exonera al empleador de dar la aplicación al parágrafo tercero de la ley 1857 de 2017, que básicamente esa ley tiene que ver con la implementación de la jornada familiar. Esta ley realmente es muy poco conocida, eh, y lo que su artículo tercero trae y que es lo que se exonera si ustedes aplican la norma de la reducción de la jornada laboral es lo siguiente, y me voy a permitir dar lectura a ello. Dice artículo tercero, adiciones un artículo nuevo a la ley 1361 de 2009, el cual quedará así. Artículo quinto A o 5A. Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del tercer grado de consanguinidad que requiera el mismo, como también a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este artículo. Entonces vemos que he leído parcialmente el artículo y vemos que básicamente lo que busca es la implementación de una jornada donde se pueda buscar el espacio de que el trabajador esté más tiempo con su familia. Y vemos que el espíritu de la norma, el espíritu de la disposición que hoy estamos aquí estudiando, que es la ley 2101 del 2021, uno de los espíritus que tiene es el de que el trabajador, laborando en una jornada más corta, tenga la posibilidad de permanecer más tiempo con su familia, mejorar su calidad de vida, y eso obviamente redundaría en una mejor producción y en un mejor compromiso del trabajador en su jornada de trabajo. Habla también la ley de la jornada laboral que se dedica exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, será ajustada de forma proporcional de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. Una, una vez terminado el tiempo de implementación gradual de la ley, regirá la exoneración del inciso primero del presente artículo. La siguiente lámina, por favor, doña Elvira. Ah, bueno. Eh, las reflexiones que nos quedan a raíz de esto, como ya lo habíamos dicho inicialmente, es en los países desarrollados, en algunos territorios europeos, ha sido exitosa la aplicación de la reducción de la jornada laboral. Desafortunadamente, para otros países europeos, dependiendo del ciclo, como allá es diferente los ciclos de los climas a los de acá, dependiendo de si es invierno o es verano, ellos estudios que ha hecho la OCDE, ha determinado de que eso afecta la productividad del trabajador y hay jornadas que se quedan muy cortas frente a los resultados que espera el mismo empleador y para la sostenibilidad de las mismas empresas. Algunos han dicho de que lo ideal
no es mantener jornadas como hoy en día las tiene Francia en 35 horas o en otros países europeos que la tienen en 40 horas, sino que lo ideal sería es buscar que el trabajador laborara un cierto número de horas, pero comprometidos para mejorar su desarrollo, es decir, buscar un equilibrio en que no sean tan pocas horas, pero tampoco sean las que tradicionalmente se han tenido, tratando de buscar una media que ellos, de acuerdo con sus estudios, ellos creerían que estaría en unos 180 horas al año trabajar. Buscar el compromiso de los trabajadores, la especialización y el mejoramiento de la mano de obra, ¿sí? Y la modernización de los equipos para tratar de buscar un equilibrio entre el ingreso de las empresas y el sostenimiento de los salarios que la ley no permite rebajar, aunque sí se rebajen las horas de trabajo. Bueno, he querido hacer una especie de como de marco muy general sobre el contenido de esta disposición. No sé si de pronto hay alguna inquietud que se quiera plantear, que con mucho gusto la resolveremos. Señores participantes, los que ingresaron después, muchas gracias, bienvenidos. Buenos días. Este es el momento oportuno para hacer las preguntas o las dudas con respecto a la ley que habla sobre la reducción de la jornada laboral, de acuerdo pues a la norma 2101 de este presente año 2021. Gracias, doctor. Muy amable. Bienvenidos población académica, estudiantes, docentes, todos los que nos acompañan a hacer las preguntas o a resolver las dudas que tengan al respecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Carlos Durán, estudiante de sexto semestre. Tengo una pregunta para el doctor. Sí, claro. Doc, teniendo en cuenta que la aplicación de esta ley es gradual, eh, tenía dos preguntas, una por desconocimiento y la otra por la parte técnica, económica que usted explicó, y es si a esta ley le hace falta todavía revisión constitucional y si puede ser derogada, o si es posible que dentro de los años de aplicación pueda revertirse. Es decir, atendiendo todos estos aspectos económicos y de la realidad económica de la empresa o del sector productivo colombiano. Sí, mira, obviamente como cualquier disposición legal está susceptible a ser demandada y a ser reevaluada por la Corte Constitucional. Desafortunadamente, todos tenemos la experiencia de que la mayoría de estas normas, estas disposiciones, cuando traen un exceso de proteccionismo, un exceso de beneficio, son muy difíciles de retrotraerlas. En Francia, hablaba yo con un catedrático francés hace un par de semanas atrás, y me decía, de acuerdo con el criterio de él, de que había sido, digamos, un pecado para Francia haber aprobado esta disposición que muy parecida a la de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque resulta que a- eso ha hecho que el trabajador no se comprometa realmente con los niveles que se exige para poder sostener una producción y mantener unos salarios de ese nivel para los empleadores. Y que hoy en día en varios gobiernos, distinto a los socialistas, que fueron los que implementaron esta disposición, han tratado de dejarla sin efecto y la verdad que no han podido, en gracias a que las organizaciones sindicales, con todo su derecho obviamente, han protestado y han respaldado la existencia de estas normas. Por eso ellos han tratado de conciliar un poco, de acuerdo con su experiencia, cuáles han sido lo negativo de esta norma y qué pueden hacer para que no los afecte de una manera tan importante como hoy en día ellos se sienten afectados con la disposición. Y por eso han tratado de implementar mecanismos adicionales, normas adicionales,
como por ejemplo aumentar el día de vacaciones para tener la posibilidad de elaborar más horas de trabajo en la jornada y tratar de compensar un poco ese perjuicio que ellos sienten que tienen hoy en día. Muchas gracias. Bueno, Por favor, ¿alguien más tiene otra duda o tiene alguna duda? Una pregunta sobre la duda que tiene. Adelante, bienvenido sea. Profesor, buenos días, mucho gusto en saludarlo. buenos días, muchas gracias. Bueno, lo que le voy a comentar es lo siguiente, es referente a la ley que usted acaba de mencionar, la cual tiene la ley, ya le comento que la ley que usted mencionó es la 1857 del 2017, Sí, hace varias cosas. Me queda una duda con respecto a lo que se refiere cuando el trabajador o es decir, el empleador acuerda con el trabajador que puede ellos establecer sus horarios de trabajo para que le quede tiempo a compartir con la familia. Es donde dice que el trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este artículo. sí, Pero así. de acuerdo al desarrollo de todo ello y a donde apunta la parte financiera de hoy en día de las empresas, y que lo que se busca siempre es incrementar el robustecer la parte financiera con las diferentes actividades. Aquí queda, no sé, ahí me parece que queda como un interrogante tremendo. ¿Será que eso es posible a estas alturas en donde vamos? A ver si que pude comprenderla. Hay una parte que me voy a permitir leerte de la ley 2101 que dice, el número de horas de trabajador diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas diarias, sin lugar a ningún tipo de recargo por trabajo suplementario cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de 42 horas semanales dentro de la jornada ordinaria. Allí es donde, primera parte de tu pregunta, es sí, el empleador y el trabajador pueden llegar a acordar una jornada flexible. Lo importante es que no supere las 42 horas. Segundo, la segunda parte de tu pregunta, entiendo yo, tiene que ver básicamente con la ley 1857 frente a lo establecido en la ley 2101, que es la implementación de la jornada familiar que en su momento la ley 1857 pretendió establecer para buscar la conexión entre el trabajador y su familia, dado que la extensa jornada de 8 horas limitaban esa posibilidad. Hoy en día, digamos, se exoneraría a las empresas de aplicar esta norma siempre y cuando apliquen el tema de la jornada, porque de la jornada reducida, por cuanto, obviamente, lo que se pretende y la esencia de estas disposiciones, sobre todo las disposiciones laborales, que buscan que haya un poquito más de cercanía entre sus trabajadores y su familia, porque dado la modernidad que hoy, el tema de la informática, de los sistemas de producción, hacen que el empleado tenga la posibilidad de usar más tiempo de su vida privada en lo laboral que a la inversa. Entonces, digamos que por eso es que la norma ha tratado de compensar eso con la reducción de la jornada sin afectarle el salario al trabajador. Creo que esas dos interrogantes vienen ya unidos con el último que me haces y es, bueno, ¿qué vamos a ponerle en la balanza? ¿La producción o el bienestar del trabajador? Es lo que yo entiendo que estás preguntando. Así es, Esto dice que correcto. aquí, perdóname. Así es, profesor, así es, doctor, así es.
Ah, bueno, perfecto. Entonces, yo lo que te diría a ti es que hay que buscar un equilibrio realmente de esto, ¿sí? Porque aquí hay una dinámica importante que tenemos que tener claro, y es que no hay empresa si no hay trabajadores, y no hay trabajadores con empleo si no hay empresa. Entonces, si no hay, digamos, una dinámica concertada que busque un equilibrio para que ambas partes se beneficien, difícilmente vamos a poder salir adelante por más leyes que estemos expidiendo, sea por moda o sea por necesidad. No, listo, mi doctor, muy bien. Sin embargo, hay un pedacito que le voy a comentar, pero que yo deduzco que Sí, si no se produce esta situación en el universo de la pandemia que se generó por alguna X o Y circunstancia, o sea, estas modificaciones no hubiesen entrado, digamos, en el juicio que en este momento se están dando para que así haya la interpretación relación empleador, trabajador, trabajador familia y todo eso referente al Estado y por ende que haya un equilibrio laboral para que la economía no se vaya a pique, sino que en este se sostenga y siga tomando otra vez su curso hacia donde debe llegar a robustecerse. sí, de acuerdo. A ver, digamos que digamos que la pandemia activó una serie de sentimientos legislativos que no habíamos observado, aun cuando la sociedad los venía reclamando, por decirlo de cierta manera, de hace mucho tiempo. A veces para bien o a veces para mal, como dice el adagio, somos seres humanos, no somos perfectos, hay disposiciones muy buenas, hay disposiciones que realmente atienden el sentido social y económico de las partes interesadas en el sistema productivo, y hay otras disposiciones que realmente a veces o se recargan mucho hacia la parte de la producción y olvidan un poco la parte humana, que es lo que maneja y impulsa los procesos económicos en las distintas sociedades, ¿no? Bueno, Muchas doctor, gracias. muchas gracias, muy amable por sus enseñanzas, sus explicaciones y está claro. Muchas gracias. A usted muy amable por Y muchas preguntar. gracias a nuestras doctoras. Muchas gracias, Claudia, doctor doctora Elvira. Argemiro Álvarez. Muchas gracias, señor Martín Felipe Romero. En estos momentos quiero hacer la presentación de nuestra directora del consultorio jurídico, la doctora Claudia Patricia Flores Hernández, quien se va a dirigir al auditorio. Doctora, muy buenos días, bendiciones, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Elvira, nuestra coordinadora del área de Derecho Social. Y definitivamente muchísimas gracias a usted. Yo creo que todos tenemos que presentarnos. Somos colegas, somos amigos, doctor Argemiro. Gracias, Y bueno, doctor. para todos los estudiantes, colegas aquí presentes, académicos, también decirles que el doctor Argemiro pertenece a Colde Social, una organización, un colegio de abogados con el que venimos trabajando desde hace un tiempo, desde su creación, y que venimos compartiendo pues trabajos en ese sentido. También decirles que el doctor Argemiro es cartagenero y eso también merece un reconocimiento de nosotros porque es un orgullo cartagenero, aunque su fisonomía no parezca, doctor. Por broma le digo porque es de padre pues del interior del país y su fisonomía pues es de Bogotá, es Rola. Yo no sabría cómo decirle que no quiero que suene como algo despectivo, pero como siempre dice, su corazón en Cartagena de India, doctor. Muchísimas gracias, infinitas gracias por compartir, por ser tan generoso en transmitir sus conocimientos sobre el tema, que indudablemente es un tema de mucha trascendencia para la vida pues, de todos los colombianos
asalariados, trabajadores, pero y si no, son empresarios y también, pues, como digo, lo dijo él mismo, es necesario pues para todos. Los agradecimientos también pues al auditorio, a los estudiantes, a todos los colegas que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Claudia, quiero agradecerle por su amable invitación. Sí, desafortunadamente mis características genéticas externas no dicen mucho de mi carácter costeño, de mi espíritu cartagenero, de la arepa de huevo, del bollo de mazorca con queso, del chorizo arjonero, pero yo llevo en mi corazón a Cartagena, nací en el Hospital de Manga, ya extinto, estudié en el Colegio La Salle, estudié en el Colegio Liceo Bolívar. Yo creo que eso hace que mis raíces se encuentren hoy en día bastante afincadas en esa ciudad, y además que voy con mucha frecuencia porque toda mi familia todavía, la que sobrevive, se encuentra en la ciudad de Cartagena. Muy amable por su invitación. Ojalá próximamente, si hay algún tema de interés, podamos presentarlo un poquito con mayor profundidad, para así de pronto colmar las inquietudes de sus estudiantes. Por supuesto, doctor. Muchísimas gracias. Y yo sé que temas hay muchísimos. Sobre todo los que sé que viene trabajando pues como ponente en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Es un orgullo definitivamente contar con un cartagenero que enaltece al profesional de la ciudad de Cartagena. Lo consideramos cartagenero, mi doctor, en atención a su padre, el doctor Argemiro, también abogado, y a su madre, la señora doña Gladys. Gracias, doña Elvira Damaris, muy amable por recordarme a mis ancestros y a mi madre, que hoy en vida vive en Cartagena. Sí, señor. Vive muy cerca, muy cerca. Muy Gracias. amable. Bueno, muy gentil. Gracias. Bueno, parece ser que ahí había algún estudiante, el señor Luis Felipe. No sé si va a hacer alguna pregunta. Qué pena. ¿Se encuentra allí o ya se retiró de sala? Sí, doctora, buenos días a todos. Doctor, buenos días. Gracias Buenos días. por su intervención. La verdad es que nos aclara mucho el panorama venidero. La pregunta mía era muy específica. No sé si de pronto se tornará un poco discrepante, indiscreta, no sé, pero es la siguiente, muy precisa. La implementación de esta ley en Colombia tuvo algo que ver o está muy ligada a aquellas pretensiones, digámoslo así, o a lo que se comprometió Colombia cuando fue incluida y tenida en cuenta para participar o ser partícipe como miembro activo de la OCDE. Bueno, Luis Felipe, mira, sobre ese detalle, en este momento no te podría afirmar, pero todo indicaría desde, porque Colombia hace parte de la OCDE, todo indicaría cuando tú miras el parágrafo segundo del artículo primero de la ley 2101, que tiene mucho sentido de que haya sido, digamos, un compromiso, digamos, no tanto político, sino un compromiso socioeconómico a nivel internacional, que por alguna contraprestación muy seguramente esperada del Estado colombiano, que beneficiaría su sistema de exportaciones o de producción, pudo haber tenido alguna injerencia. Es muy probable. No te lo afirmo porque no, a ciencia cierta no, pero cuando uno lee el parágrafo segundo, el parágrafo del artículo primero, donde dan tantas, digamos, argumentaciones, uno, digamos, eh, trata de intuir de que eso tiene que ver con algunos compromisos que pueden haber. Y de hecho, hay muchas disposiciones legales en Colombia que se han expedido con base en compromisos internacionales que se acuerdan. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Ok? Gracias, mi Bueno, doctor. Adelante. ¿Quién va a hablar?
Sí, Doc, si me permite otra pregunta. Sí, En la aplicación de esta ley y teniendo en cuenta que existe jurisprudencia acerca de que se considera tiempo laboral el tiempo que utiliza el trabajador en desplazarse desde su vivienda hacia el lugar de trabajo, ¿podría haber algún conflicto? ¿Se toma en cuenta este tiempo? ¿Se descuenta? ¿Qué podría haber ahí? sí, no, yo pienso que todo el régimen jurisprudencial que se ha dicho sobre a partir de dónde se debe tener en consideración inicia la jornada de trabajo. Una cosa es dónde inicia la jornada de trabajo y otra es desde dónde empieza a cubrirlo el tema de la seguridad social, especialmente en el régimen de los riesgos laborales del señor. Pero yo diría que no debería en principio cambiarse el fundamento jurisprudencial que se ha venido aplicando tradicionalmente. Lo que sí creería es que en un momento dado hay que hacer un giro jurisprudencial frente al tema del pago de las horas extras, porque dependiendo cómo se formulen, porque si ustedes se dan cuenta, la nueva ley no desvirtuó, no declaró la falta de aplicación de estas normas que las establecidas en relación con las 2 horas extras que uno puede laborar. Estos artículos, si mal no estoy, creo que es el 157, 159, donde las horas extras, como todos sabemos, la ley permite que en la jornada anterior de 8 horas se podía adicionar con 2 horas extras la jornada. Esos artículos de la jornada extraordinaria no ha sido afectado por esta nueva disposición. Por consiguiente, allí yo creo que va a tocar variar, porque si uno hace, dependiendo la jornada flexible que uno aplique, vemos que eh, nos podemos pasar un poco, podemos pasar a 10 horas, punto 4 más o menos, y allí sí tocaría mirar a ver cómo se interpretaría eso, si estaríamos realmente extralimitando las 2 horas extraordinarias que nos permite la ley que no han sido derogadas. Muchas gracias, Doc. Y aprovecho también para preguntar, en caso de que la realidad económica permita que se implemente el tipo de trabajo por horas y quede en algún momento legalizado, ¿es posible que esto pueda desplazar a este contrato individual de trabajo como lo tenemos ahora? Es decir, que esta reducción de la jornada laboral sirva como el precedente para que surja la necesidad de flexibilizar el contrato de trabajo y hacerlo por horas, y así los empresarios optarían por uno en vez de otro. Eh, la experiencia nos ha indicado desde la ley 50 del 90 de que eso ha entusiasmado alguna modalidad de contratación básica o principal, como la que trae la ley 50, pero que también ha estimulado otro tipo de contratación. Yo creo que todo está dependiendo de las necesidades individuales de cada una de las partes. Porque si bien es cierto el contrato de trabajo es bilateral y es consensual, todos sabemos que muchas veces el trabajador no tiene la opción de decidir de cuáles son las condiciones que deben regir su relación laboral. Y muy seguramente las condiciones socioeconómicas de las partes, porque no solamente del empleado, sino del empleador, regirán ese destino que tú estás planteando. Habrá algunas personas que por la pura necesidad, porque otros podrán decir, con la ley 2101 vamos a mejorar, no mejorar, vamos a multiplicar las opciones de trabajo, porque si yo trabajo menos horas, pues van a haber otros turnos que hay que cubrir porque van a haber más horas de trabajo para otros. Pero hay realidades que de pronto no son tan ciertas y lo veíamos con el comentario que hice de Francia. En Francia se creyó eso y en Francia desafortunadamente no aumentaron los puestos de trabajo. Entonces, si no hay aumento de los puestos de trabajo tradicionales con las normas regulatorias, digamos, acostumbradas, se buscarán otras opciones y siempre el ser humano buscará otras opciones para ganarse la vida.
es lo que te podría yo acercar sobre tu pregunta. Gracias, mi Muchas gracias. doctor, muy amable. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy amablemente nos sentimos orgullosos de que un conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y cartagenero sea un orgullo para nosotros haberlo presentado y tenerlo en esta conferencia en el día de hoy. Mil y mil gracias, doctora, a nombre de la doctora Claudia Patricia Flores Hernández, directora del Consultorio Jurídico. Gracias también por mi persona. Gracias, le da la Escuela de Derecho, le da el Consultorio Jurídico y la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. Muchas gracias, mi doctor. Feliz día y miles de bendiciones. Doña Ay, Elvira, muy amable. disculpe, tengo una duda, una preguntita, doctor. Viendo de toda esta ley que han implementado, ¿en qué le favorece a los empleadores todo esto, ya que el trabajador va a trabajar 6 horas en vez de 8 horas? Ese tiempo hay que recompensarlo en la empresa con otra persona. Entonces yo como empleador que soy, tengo esa duda. Sí, la verdad que es una pregunta interesante, una pregunta que no la había, digamos, calculado en este escenario, pero sí, yo pienso que, a ver, es que esto tiene muchas aristas. Yo te puedo decir que de pronto esta norma, más que beneficiar a los al empleador mismo, lo que trata es que el gobierno nacional mejorar o implementar un poco más el aumento de los puestos de trabajo, favorecer la política de empleo. ¿Sí? Por ejemplo, al empleador, ¿en qué podría beneficiarlo? Bueno, que digamos, en algunas empresas que no son de turno sucesivo, eh, es el permanecer menos tiempo el empleado produciendo la misma cantidad con la misma calidad sin mejorar el salario, eso haga que sus costos en inversión de energía, agua, puestos de trabajo, equipos, no aumenten. Entonces, digamos que eso sería una especie de incentivo para el empleador saber que solo va a trabajar 40 horas, 42 horas a la semana, cuando ya no va a trabajar 48, ya son 6 horas menos de energía, de agua, de tinto, de aseo, etcétera, ¿no? Pensaría yo que eso sería lo que en particular, y respondiendo así como rápidamente, porque me tocaría ya hacer un análisis un poquito más concienzudo, a ver qué otros beneficios podría tener. Es posible que también lo beneficie de punto de vista tributario, ¿ves? Entonces, porque va a tener que pagar impuestos sobre una base económica menor. Entonces, todo eso pienso yo que ayuda al empresario, pero también el gobierno ha buscado la forma de implementar la creación de más puestos de trabajo y incluso para el trabajador buscar la posibilidad de estar más cerca a su familia o de mejorar sus capacidades o cualificaciones. Bueno, doctor, muchas Listo, gracias. doctor, muy amable. Que tenga buen día. Gracias. Muchas gracias a Glenis Urbina. Muchas gracias, mi doctor Argemiro Álvarez Jiménez. Muy agradecida, miles de bendiciones por su apoyo y respaldo. Muchas gracias. Doctora Elvira, muy amable. Muchos saludos a la doctora Claudia y a todos los directivos de Unisilú. Muy agradecido por esta invitación. Me siento muy honrado, de verdad. No inmerecidas comentarios, pero con cariño los recibo. Y bueno, buen día a todos y éxito en sus labores. Gracias, gracias, mi doctor. Feliz día. Gracias.